Buenos días, compartimos el reporte número 119 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 285 son los casos confirmados en la fecha de ayer, 6.563 la cantidad de casos acumulados. De los 285, el 94% se detectaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia, 14,5 casos cada 100.000 habitantes, 51% de los afectados son varones, 49% mujeres, 41 años, la edad media, y en la distribución por edad, el 9% de los casos confirmados se encuentran entre 0 y 19 años de edad, el 70% entre 20 y 60 años y el 21% son mayores de 60 años. El 28% de los casos confirmados posee cobertura de salud exclusiva por parte del Estado y el 72% cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga. 321 son las personas fallecidas a la fecha, 4 casos se han confirmado en la fecha de ayer. Esto genera una tasa de letalidad, fallecimientos sobre casos confirmados del 4,9%, y una tasa de mortalidad general de 7 fallecidos por cada millón de habitantes en la Argentina. En esta situación final, lamentable para todos, el 60% son varones, el 40% son mujeres y la edad media es de 76 años. Hoy también nos damos un lujo, tenemos a Mabel Bianco que va a compartir con nosotros algunas reflexiones y su mirada en relación especialmente a adolescentes en el contexto de la pandemia de coronavirus. Bueno, muchas gracias y voy a hablar tal vez de algo que está muy tapado, muy oculto, pero que es básico. Vamos a hablar de las necesidades en salud reproductiva. Quiero recordar, ante todo, que la Organización Mundial de la Salud, frente a la pandemia, ha hecho muy tempranamente una advertencia a los ministerios de salud de la necesidad de, si bien se concentran, porque es lógico, en la atención de los casos de coronavirus, que no se descuiden la atención de los servicios esenciales. Y entre los servicios esenciales planteó la salud reproductiva, incluido el control del embarazo y también el parto. Entonces, hoy quisiera poder compartir con ustedes algunas de las inquietudes que nos llegan desde las organizaciones no gubernamentales como la que trabajo, en donde estamos trabajando con mujeres, pero mucho con mujeres jóvenes y con adolescentes y jóvenes, llegan preocupaciones respecto a, es lógico, el parto nadie va a impedir su atención, al contrario, en el control del embarazo se vuelve un poquito más difícil cuando es muy previo, muy precozmente, porque a veces no se identifica, pero sobre todo el problema es la atención y el acceso a los métodos anticonceptivos que son esenciales o básicos. Nosotros decimos que es tanto como la alimentación. ¿Por qué? Porque es algo que exige un permanente control, porque todos sabemos lo que significa, y sobre todo para las adolescentes y para las más jóvenes, un embarazo forzado. Un embarazo forzado es aquel que no pudimos evitar en momentos en que no estamos preparados y que significa realmente un problema, no solamente que no se ve en el momento, que esa es la diferencia, por estos son impactos a largo plazo o corto o mediano plazo. También ahí tenemos la posibilidad de la infección con el VIH-Sida, que también es otra preocupación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos llega? Primero, el temor de salir frente a los riesgos, pero no solamente el riesgo de la infección, sino el riesgo de que te paren y vos digas en la calle, bueno, tengo que salir porque voy a buscar un método anticonceptivo. Y recordemos que el preservativo también es un método anticonceptivo y no el de porcelana, acuérdense, el de látex. Yo ya tuve bastante problema con la mención de la porcelana. Entonces, ese preservativo es también un método y es una necesidad
no solamente para poder regular la reproducción, sino para evitar el VIH y la transmisión de las enfermedades que justamente de transmisión sexual, que son un problema y que tenemos que también controlar. Entonces, lo primero es ese, el temor. Salgo y ¿qué le digo? Si le digo a la fuerza de seguridad esto, muchas han tenido problemas y han tenido que volver a su casa porque les ha dicho eso no es importante. Pero después, si consiguen pasar esa barrera, queda la barrera de que hay muchos centros de salud, porque estos son cosas que se van a buscar, sobre todo a las salitas, a los centros de salud, los servicios de atención próximos a los domicilios. Hay muchos que están cerrados y hay otros que están dedicados exclusivamente al coronavirus. Entonces, exige un traslado mayor y sobre todo ir a un hospital. Y aunque les parezca mentira, los reclamos y lo que nos llega es decir, nos da miedo ir al hospital. Y cuando preguntamos por qué les da miedo ir al hospital, por un lado es la mayor posibilidad de infección, pero sobre todo porque hay antecedentes de que en la puerta del hospital están las fuerzas de seguridad para controlar, y nos parece muy bien, que también no entienden que este es un servicio esencial, que esto no puede ser que, sí, claro, no es como un infarto o con algún otro problema, pero es un servicio esencial. Entonces aquí el mensaje es, por favor, a las fuerzas de seguridad, que por favor entiendan que estos son servicios esenciales. En segundo lugar, que luego los prestadores de salud también, si es que no están, sabemos que el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ha mandado insumos que en las provincias existen, que están los insumos, que está el personal. Pero si por casualidad no está ese personal o hay otro personal de salud que los atienda, que no les diga, bueno, no, esto no se atiende ahora porque esto no es importante. Porque ese rechazo significa un gran problema y una retracción, y nosotros vamos a tener un problema a posteriori de una cantidad de nacimientos que han sido forzados con todo lo que esto implica, sobre todo en las adolescentes, y además también algunos problemas vinculados al uso de métodos que no son los recomendados para interrumpir un embarazo que está forzado. Pero ahí me quiero detener en un método que es muy importante, que es la atención hormonal de emergencia, que es un método de emergencia, por lo tanto uno lo necesita en las primeras, sobre todo 12 horas después de una relación no protegida. Esto, la verdad, es que deberían de tener las mujeres, sobre todo las más jóvenes, en la casa en estos momentos por si hace falta, porque esto nunca se sabe cuándo va a hacer falta. Entonces, esto sería muy importante, pero si no, hay que facilitarle que lleguen. Yo creo que va a ser muy importante si el Ministerio considera alguna forma de facilitar esto, de que lo puedan tener. El otro aspecto es, y con esto terminaría, es todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso sexual en la infancia. Cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, estamos hablando en distintas formas de imponer a un adolescente o a una persona menor de 19 años. Acuérdense que la Convención de los Derechos del Niño dice que todas las personas menores de 19 años son niños. Y por eso se considera también ahí. En esos casos, en este momento, hay muchas situaciones que se están dando y ahí tenemos que estar prestando una especial atención. Entonces, el mensaje es a las mamás, los papás, todos los familiares, los vecinos que ven esto, que ayuden a esos niñas y niños a denunciarlo, porque eso es un delito. En segundo lugar, y pararlo. En segundo lugar, protegerlos. Pero a las fuerzas de seguridad, insisto, entiendan, la salud reproductiva, en la búsqueda de métodos anticonceptivos, esta demanda es un servicio esencial. A los profesionales de salud, a mis colegas, por favor, entiendan, aunque no sean especialistas en salud reproductiva, no rechacen a un adolescente que va a pedir un preservativo o un método y que necesita consejo y que en este momento no tiene la escuela. Y al Ministerio de Educación que insista en persistir y en insistir en que se haga educación sexual integral, aunque la escuela esté cerrada. Muchas gracias.